Mientras estaba en el baño, con el grifo abierto para disimular el silencio, escuché voces al otro lado de la puerta. Al principio pensé que era mi imaginación, la casa siempre crujía por las noches y el cansancio suele inventar sonidos. Pero aquellas voces no eran un susurro del viento ni un eco lejano. Eran claras, tensas, y pronunciaban mi nombre. Cerré el grifo con cuidado y contuve la respiración. El espejo empañado me devolvía una versión borrosa de mí misma, como si también él quisiera advertirme de algo. Me acerqué a la puerta descalza, procurando que el suelo frío no delatara mis pasos. Apoyé el oído en la madera y fue entonces cuando entendí que no estaba escuchando una simple conversación, sino una conspiración. «Tiene que ser esta noche», dijo una voz masculina, grave, impaciente. La reconocí de inmediato. «No podemos equivocarnos», respondió otra, más baja, calculadora. «Si se da cuenta, todo se viene abajo». Sentí un nudo en el estómago. Aquellas voces pertenecían a personas que conocía demasiado bien, personas en las que había confiado durante años. La idea de que estuvieran planeando algo a mis espaldas me hizo temblar. Abrí la puerta apenas unos centímetros y salí con la misma cautela con la que un animal herido se asoma a terreno abierto. El pasillo estaba en penumbra. La luz del salón dibujaba sombras alargadas que parecían moverse solas. Avancé pegada a la pared hasta tener una vista parcial de la habitación. Allí estaban, sentados alrededor de la mesa, inclinados hacia adelante, como si el secreto pesara tanto que necesitara ser sostenido por sus cuerpos. ¿Y si no funciona?, preguntó una tercera voz. «Funcionará», respondió el hombre grave. «No sospecha nada». Me llevé una mano a la boca para no hacer ruido. Hablaban de mí como si no fuera una persona, sino una pieza más de un plan perfectamente diseñado. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escucharan. Quise retroceder, huir, pero algo me mantuvo allí, la necesidad de saber. «Mañana por la mañana estará hecho», continuó la voz calculadora. «Los papeles ya están listos. Solo falta que firme». «Papeles». «Firma». Comprendí, de golpe, que aquello no era una simple traición emocional, sino algo mucho más profundo. Estaban a punto de arrebatarme algo, quizá todo, aprovechándose de mi confianza y de mi cansancio. Recordé las últimas semanas, las miradas esquivas, las respuestas cortas, esa sensación persistente de que la casa ya no era un refugio sino un escenario. Todo cobraba sentido ahora, y ese sentido era aterrador. Di un paso atrás sin querer y el suelo crujió. Las voces se detuvieron en seco. El silencio cayó como una losa. «¿Escucharon eso?», preguntó alguien. No esperé a que vinieran a comprobarlo. Regresé al baño con el corazón desbocado y cerré la puerta con suavidad. Me apoyé en ella, luchando por recuperar el aliento. Mi mente corría más rápido que mis piernas, buscando una salida, una estrategia, cualquier cosa que me devolviera el control. Sabía que no podía enfrentarles de inmediato. No todavía. Si lo hacía, negarían todo o, peor aún, acelerarían el plan. Tenía que fingir, actuar como si nada hubiera pasado. La idea me repugnaba, pero también me daba tiempo. Me miré al espejo otra vez. La mujer que me observaba ya no era ingenua. Había miedo en sus ojos, sí, pero también una determinación nueva, afilada. Respiré hondo, abrí el grifo otra vez y esperé unos minutos más antes de salir, como si no hubiera oído nada. Cuando regresé al salón, las sonrisas estaban de vuelta. Demasiado ensayadas, demasiado amables. «¿Todo bien?», preguntaron. «Sí», respondí. «Todo bien». Pero nada estaba bien. Cada gesto, cada palabra, era ahora una pista más de su engaño. Aquella noche casi no dormí. Mientras ellos descansaban tranquilos, yo armaba mi propio plan en silencio. Al amanecer, cuando la luz empezó a filtrarse por las cortinas, ya sabía lo que tenía que hacer. No iba a ser la víctima de su historia. Si habían decidido jugar en las sombras, yo aprendería a moverme en ellas mejor que nadie. Porque mientras ellos creían que no sospechaba nada, yo ya había escuchado sus voces.
Y cuando uno conoce el plan del enemigo, la historia siempre puede cambiar. El amanecer llegó sin pedir permiso, tiñendo de gris pálido las paredes del dormitorio. No había dormido más que a ratos, atrapada entre recuerdos recientes y suposiciones que se multiplicaban como sombras. Escuchaba la respiración tranquila de la casa, ese silencio doméstico que siempre había asociado con seguridad, y ahora me resultaba ajeno, casi hostil. Era la respiración de un animal que finge estar dormido. Me levanté antes que los demás. Cada movimiento estaba calculado, el crujido del suelo, el roce de la bata, incluso el sonido de la cafetera. Sabía que cualquier gesto fuera de lo habitual podría despertar sospechas. Y no podía permitírmelo. No, aún. Mientras el café goteaba lentamente, repasé mentalmente cada palabra que había escuchado la noche anterior. No eran frases sueltas, eran piezas de un rompecabezas que ahora empezaban a encajar. Papeles. Firma. Mañana por la mañana. Todo indicaba que el momento decisivo estaba cerca. Demasiado cerca. Cuando entraron a la cocina, uno por uno, fingí una normalidad casi ofensiva. Sonreí, serví café, pregunté por cosas insignificantes. Ellos respondieron en el mismo tono, pero algo había cambiado. Ahora yo veía lo que antes me había pasado desapercibido, las miradas rápidas entre ellos, el modo en que evitaban ciertos temas, la tensión apenas contenida bajo la superficie. Hoy va a ser un día largo, dijo él, estirándose como si no tuviera ningún peso sobre los hombros. Asentí. No mentía. Solo que no imaginaba cuán largo sería realmente. Después del desayuno, cada uno siguió con su rutina. Yo me quedé sola en la casa durante un par de horas, y ese fue mi primer respiro real. Cerré la puerta con llave y me apoyé en ella, dejando que el miedo saliera en forma de un suspiro tembloroso. No tenía mucho tiempo, pero tenía que aprovecharlo. Empecé por los documentos. Sabía dónde guardaban los papeles importantes, una carpeta gris en el cajón inferior del escritorio del salón. La había visto cientos de veces, sin prestarle demasiada atención. Ahora, al abrirla, sentí una mezcla de rabia y vértigo. Allí estaban. Contratos, formularios legales, páginas llenas de palabras frías y precisas. Leí despacio, obligándome a entender cada frase. No era experta, pero no hacía falta serlo para captar lo esencial. Estaban preparando una transferencia, un cambio que me dejaba fuera de algo que siempre había creído mío. No solo bienes materiales, sino decisiones, control, voz. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba extrañamente clara. Tomé fotos con el teléfono, guardé copias digitales, volví a colocar todo exactamente como estaba. No podían saber que yo había estado allí. Luego vino la parte más difícil, pensar en quién podía ayudarme. Mi primer impulso fue llamar a alguien de confianza, pero me detuve. ¿Y si no podía confiar en nadie? ¿Y si el círculo era más amplio de lo que imaginaba? La paranoia se deslizó como un veneno suave, pero logré apartarla. No podía dejar que el miedo me paralizara. Elegí a una persona. Solo una. Alguien que había demostrado, con hechos y no con palabras, estar de mi lado. Le escribí un mensaje corto, neutro, pidiendo vernos más tarde. Nada que levantara alarmas si alguien lo leía. Cuando regresaron a casa para el almuerzo, yo ya tenía el rostro sereno de nuevo. El juego había comenzado, y ahora sabía que no bastaba con resistir, tenía que anticiparme. Esta tarde tenemos que hablar de algo importante, dijo él, casi de pasada, como si se tratara de una decisión trivial. Sentí el golpe, pero no dejé que se notara. Claro, respondí. Cuando quieras. La tarde avanzó lenta, densa. Cada reloj parecía burlarse de mí, marcando el tiempo que se acortaba. Cuando por fin nos sentamos en el salón, supe que ese era el momento que habían planeado desde el principio. Sacaron los papeles. Los mismos que yo había visto horas antes. Los colocaron sobre la mesa con una solemnidad estudiada. Es solo un trámite, dijo la voz calculadora, sonriendo. Nada cambia realmente. Casi me reí. Nada cambia. Qué frase tan peligrosa.
¿Puedo leerlos con calma? Pregunté. Hubo una pausa. Breve, pero reveladora. No es necesario, respondió él. Ya lo hemos revisado. Los miré a los ojos, uno por uno. Y entonces entendí algo fundamental: me creían acorralada, cansada, incapaz de resistir. Esa era su mayor debilidad. Insisto, dije. Quiero leerlos. No podían negarse sin levantar sospechas. Me pasaron los documentos. Fingí leerlos por primera vez, haciendo preguntas, marcando detalles. Vi cómo la impaciencia crecía, cómo el plan empezaba a resquebrajarse ligeramente. Necesito pensarlo, concluí al final. No voy a firmar hoy. El silencio fue absoluto. Luego vinieron las excusas, las presiones suaves, las frases envueltas en preocupación falsa. Me mantuve firme. No levanté la voz, no mostré enojo. Solo repetí lo mismo, una y otra vez. Hoy no. Esa noche, cuando me encerré en el dormitorio, supe que había ganado algo más que tiempo. Había cambiado la dinámica. Ya no era una pieza pasiva, era una variable impredecible. Me encontré con la persona a la que había escrito. Le mostré las pruebas, le conté lo que había escuchado. No hubo sorpresa en su rostro, pero sí una determinación tranquila que me dio fuerzas. No estás sola, me dijo. Y no tienen razón. Volví a casa tarde, exhausta pero extrañamente en paz. Sabía que lo que venía no sería fácil. Había mentiras por desenterrar, alianzas por romper, verdades que dolerían. Pero también sabía algo más importante: había despertado. Esa noche, mientras apagaba la luz, pensé en la mujer que había salido del baño en silencio, temblando, tratando de no ser vista. Sonreí con amargura. Ella ya no existía. Ahora escuchaba las voces con atención, sí, pero no desde el miedo. Las escuchaba para aprender, para adelantarse, para escribir su propia versión de la historia. Y esto, apenas, era el comienzo. Los días que siguieron a mi negativa fueron extrañamente corteses. Demasiado. La casa se llenó de una amabilidad rígida, como un decorado que amenaza con venirse abajo si alguien se apoya demasiado fuerte. Nadie volvió a mencionar los papeles, pero todos actuaban como si el tema flotara en el aire, invisible y pesado. Yo observaba. Ese se convirtió en mi nuevo hábito. Observaba quién hablaba primero, quién evitaba quedarse a solas conmigo, quién levantaba el teléfono y salía de la habitación para contestar. Cada gesto era una confesión involuntaria. Dormía poco, pero ya no era el insomnio del miedo, sino el de la vigilancia. Por las noches, escuchaba la casa respirar y distinguía los pasos, las puertas que se cerraban, los murmullos apagados. Sabía que hablaban de mí. Y sabía que el plan no había muerto, solo estaba cambiando de forma. Una tarde, mientras ordenaba un armario que llevaba meses ignorando, encontré algo que no debía estar allí: una copia de una llave. No era de la casa. La reconocí de inmediato, y el reconocimiento me dejó helada. Era la llave de un lugar al que no había ido en años, un espacio que guardaba recuerdos, documentos, cosas que había preferido no tocar desde la muerte de mi padre. La sostuve en la palma de la mano durante un largo rato. No había sido un descuido. Alguien había entrado allí recientemente. Alguien había buscado algo. Esa noche no dije nada. Guardé la llave donde la había encontrado y esperé. Aprendí que el silencio, bien usado, puede ser más elocuente que cualquier acusación. Al día siguiente, inventé una excusa trivial y salí temprano de casa. Necesitaba comprobar con mis propios ojos que habían tocado. El trayecto se me hizo interminable. Cada semáforo era una prueba de paciencia, cada peatón un obstáculo entre yo y la verdad. El lugar estaba tal como lo recordaba, a simple vista. Pero cuando uno aprende a observar, entiende que el desorden no siempre es visible. Un cajón mal cerrado. Una carpeta en el lugar equivocado. El polvo alterado. Señales mínimas, pero inequívocas. Habían estado allí. Y no hacía mucho.
Me senté en el suelo, rodeada de cajas, y dejé que la rabia subiera como una ola lenta. No era una explosión, era algo más peligroso, una claridad fría. Ya no se trataba solo de evitar que me quitaran algo. Se trataba de poner límites donde nunca los había puesto. Revisé todo. Absolutamente todo. Y entonces lo encontré, un documento que faltaba. No era algo que cualquiera pudiera reconocer como importante, pero yo sabía lo que significaba. Era una pieza clave, y ahora estaba en manos de alguien más. Salí de allí con la certeza de que el juego había entrado en una nueva fase. Esa noche, en la mesa, lancé la primera piedra con suavidad. Hoy pasé por el otro lugar, dije, como quien comenta el clima. Hacía tiempo que no iba. Las miradas se tensaron. Apenas un segundo, pero suficiente. Ah, sí, respondió él. ¿Y todo bien? No, dije, mirándolo de frente. Falta algo. El silencio fue inmediato. No hubo preguntas. No hubo sorpresa fingida. Solo una quietud densa que confirmó todo lo que ya sabía. No sé de qué hablas, dijo finalmente la voz calculadora. Claro que lo sabes, respondí. Y tú también. No levanté la voz. No hacía falta. La verdad, cuando se dice sin temblar, tiene un peso propio. Las excusas llegaron después, torpes, contradictorias. ¿Qué si era por seguridad? ¿Qué si alguien pensó que era lo mejor? ¿Qué si no querían preocuparme? Palabras gastadas, usadas 1000 veces para justificar lo injustificable. Entraron sin mi permiso, dije. Tomaron algo que no les pertenecía. Y lo hicieron creyendo que no me daría cuenta. Nadie respondió. Por primera vez, vi algo parecido al miedo en sus rostros. No el miedo a perder algo material, sino a perder el control de la narrativa. Esa noche, cuando todos se retiraron, me quedé sola en el salón. Miré la mesa donde días antes habían intentado que firmara sin pensar. Pasé los dedos por la madera y entendí algo esencial. Durante años había cedido espacios por cansancio, por amor malentendido, por la esperanza de que la armonía justificara el sacrificio. Pero la armonía construida sobre el silencio siempre se rompe. Al día siguiente di un paso más. No fue dramático ni visible desde fuera, pero para mí fue un punto de no retorno. Pedí asesoramiento. Hablé. Mostré documentos. Escuché verdades que dolían, pero que también ordenaban el caos. Han contado con tu inercia, me dijeron. No con tu consentimiento. Esa frase me acompañó todo el día. Cuando volví a casa, la atmósfera había cambiado otra vez. Ya no era cortesía, era expectativa. Sabían que algo se movía, aunque no supieran exactamente qué. Tenemos que arreglar esto, dijo él esa noche. Antes de que se complique. Sonreí. No con ironía, sino con una calma que parecía desconcertarlo. Ya se está arreglando, respondí. Solo que no como ustedes pensaban. No expliqué más. No necesitaba hacerlo. Aprendí que no siempre hay que mostrar las cartas para jugar bien. Esa madrugada, mientras el resto dormía, escribí. No cartas de reproche ni listas de acusaciones, sino una reconstrucción de mi propia historia. Anoté fechas, decisiones, momentos en los que había cedido sin querer. Ponerlo por escrito fue como recuperar territorio. Al cerrar el cuaderno, sentí cansancio, sí, pero también algo que no había sentido en mucho tiempo, coherencia. Mi miedo empezaba a alinearse con mis acciones, y eso lo hacía manejable. Sabía que vendrían enfrentamientos más duros. Sabía que intentarían girar la historia, presentarse como víctimas, como salvadores incomprendidos. Pero también sabía que ya no estaba a oscuras. Porque una vez que las grietas aparecen, el silencio deja de ser un refugio para convertirse en una trampa. Y yo ya no pensaba quedarme atrapada en ella. El final no llegó con un golpe seco ni con una revelación teatral. Llegó, como llegan casi todas las verdades importantes, en una mañana ordinaria,
cuando el café se enfrió sobre la mesa y nadie tuvo prisa por hablar. La casa ya no fingía normalidad. El silencio había cambiado de textura, no era conspirativo ni amenazante, sino expectante. Como si todos supiéramos que algo estaba a punto de cerrarse para siempre. Me senté frente a ellos con la espalda recta y los papeles que yo había elegido traer. No los suyos. Los míos. No levanté la voz. No hizo falta. Esto es lo que va a pasar, dije. Y esta vez no es una propuesta. Hubo intentos. Siempre los hay. Argumentos envueltos en preocupación, reproches disfrazados de amor, recuerdos selectivos usados como armas. Los escuché sin interrumpir, sin defenderme. Escuchar, había aprendido, no es lo mismo que ceder. Cuando terminaron, el aire quedó suspendido. Durante mucho tiempo, continué, creí que callar era una forma de cuidar. Que aguantar era una prueba de lealtad. Me equivoqué. El silencio no protegió a nadie. Solo me borró a mí. No hubo respuesta inmediata. Vi en sus rostros algo nuevo, no culpa, no rabia, sino descolocación. Ya no podían usarme como antes porque yo había dejado de ocupar ese lugar. No voy a pelear por lo que es mío, dije. Simplemente voy a quedármelo. Me levanté antes de que alguien pudiera añadir otra capa de ruido a la escena. Recogí mis cosas con calma, como quien sabe exactamente lo que lleva y lo que deja atrás. No hubo portazos. No hubo lágrimas públicas. Solo una puerta que se cerró sin violencia. Afuera, el día seguía su curso con una indiferencia casi insultante. Los autos pasaban, la gente caminaba, el mundo no se detenía por mi decisión. Y sin embargo, para mí, todo estaba cambiando. Los días siguientes fueron extraños y ligeros a la vez. Hubo trámites, conversaciones difíciles, ajustes inevitables. No todo fue fácil. Algunas noches el cansancio pesaba más que la certeza, y el miedo intentaba volver, recordándome viejas versiones de mí misma. Pero ya no mandaba. Cada vez que dudaba, volvía a esa escena en el baño, al instante exacto en que escuché las voces y decidí no ignorarlas. Ese fue el verdadero comienzo. No el conflicto, sino la escucha. Recuperé cosas que creía perdidas, documentos, espacios, decisiones. Pero, sobre todo, recuperé algo menos tangible y más esencial, mi derecho a nombrar lo que me dolía sin pedir permiso. Un mes después, regresé por última vez a la casa. No para reclamar nada, sino para cerrar. Caminé por las habitaciones sin nostalgia. Los lugares no me retenían porque ya no contenían versiones mías que quisiera salvar. En el salón, donde todo había empezado, me detuve un momento. Toqué la mesa, respiré hondo y entendí que el final no era una huida, sino una restitución. Al salir, no miré atrás. Con el tiempo, las voces se apagaron. No porque desaparecieran, sino porque dejaron de tener autoridad sobre mí. Aprendí que no todas las traiciones necesitan venganza, algunas solo necesitan claridad. Hoy, cuando pienso en aquella noche, ya no siento el temblor en las manos. Siento respeto por la mujer que se quedó quieta, escuchó y eligió no volver a ser la misma. Porque a veces el verdadero final no es cuando todo se rompe, sino cuando una aprende, por fin, a irse entera.